Buenas noches. Voy a hablar en esta oportunidad sobre el tema 3 referente a la aplicación del derecho extranjero. Y es que le corresponde al derecho internacional privado determinar cuándo, por qué y cómo se debe aplicar la ley extranjera. De esta manera, el juzgador, en la búsqueda de las soluciones en materia de litigios internacionales, deberá documentarse sobre tesis, doctrinas, que le procuren dar respuesta en materia de la naturaleza del derecho extranjero y en cuanto al tratamiento procesal. Y así se deja entrever que la naturaleza o la calidad del derecho extranjero se refiere a si es un derecho o si es un hecho. Y en cuanto al tratamiento procesal, pues que merece el derecho extranjero, si se debe aplicar de oficio o si por el contrario se aplica judicialmente cuando ha sido alegado y probado respectivamente de una manera satisfactoria. De esta manera, en el artículo 2 de la Ley del Derecho Internacional Privado, pues se explica claramente la aplicación de ese derecho extranjero. Y más o menos pues se refiere a que el derecho extranjero que resulte competente se aplicará de acuerdo a los principios que rijan ese país extranjero, siempre y cuando se consigan los objetivos que persigue la norma de controversia venezolana. Asimismo, al regular el tratamiento del derecho extranjero, pues el legislador adopta la forma idónea, la más ideal en esa materia, de tal manera que se obliga al juez a aplicar ese derecho extranjero como lo deberían de aplicar los jueces del Estado donde provenga la situación que se va a resolver. Pues advierte, sin embargo, el legislador que en esta función se deben alcanzar los objetivos perseguidos por las normas de conflicto, procurándose la solución más equitativa al caso concreto que se deba resolver. Pues no se debe ver el derecho extranjero inferior a nuestro derecho venezolano de ninguna manera, sino que hay que aplicar la norma extranjera tal como la aplican sus propios tribunales. Así se puede llegar a la conclusión, ¿verdad?, que se fundamenta esa aplicación del derecho en que se debe aplicar correctamente la ley extranjera tal como se la aplicarían sus propios jueces. Pues no tiene sentido que el legislador haya ordenado la regulación de una norma para resolver la controversia si se va a aplicar de una manera distinta acá en el caso venezolano. No, la idea es de que los jueces de diferentes estados concreten en una solución que puedan resolver el problema, la controversia y garantizar una armonía internacional de soluciones satisfactorias para ambos países. A continuación, les voy a hablar sobre el tema 5 referente a las instituciones generales del derecho internacional privado, y ellas son el orden público del derecho internacional privado, las normas de aplicaciones necesarias, la cuestión incidental, las instituciones desconocidas, el método de adaptación y las instituciones generales que no están incluidas en la ley del derecho internacional privado. Así podemos decir que una vez puesta en vigencia la ley del derecho internacional privado, introdujo en nuestras fuentes internas una nueva regulación que pues fueron las codificaciones en las instituciones generales del derecho. Pues estas instituciones pasaron a ser el fundamento del desarrollo del derecho internacional privado. ¿En pos de qué? En pos de buscar una solución más acorde con los objetivos de las normas de conflicto y de lograr la justicia y la equidad del uso del caso concreto que se va a resolver. Cuando hablamos de la institución del orden público del derecho internacional, significa que es una institución que tiene como fundamento garantizar o cuidar que se cumplan los principios fundamentales del derecho. Pues hay una excepción en cuanto al derecho extranjero,
que se refiere es que cuando éste sea incompatible con los propios fundamentos del ordenamiento jurídico venezolano, entonces allí se puede tomar como una excepción no válido para ser implementado por los jueces en una controversia. Lo podemos notar más explícitamente en el artículo 8 y en el artículo 5 de la Ley del Derecho Internacional Privado. Aún para que esta institución pueda entrar en funcionamiento, tiene que actuar la norma de conflicto que viole manifiestamente los principios fundamentales del ordenamiento público. En cuanto a las normas de aplicación necesaria, pues estas se dan cuando hay un tráfico interno en determinadas relaciones internacionales, pues se toma en cuenta en esos casos las exigencias del ordenamiento jurídico del foro, la defensa de su eficacia y la homogeneidad. Pues ellas se caracterizan, esta institución se caracteriza porque a través de ella se aplica de manera directa e indirectamente el derecho material del foro. En cuanto a la cuestión incidental, pues se plantea un problema de determinación del derecho aplicable. Esta institución, ¿verdad?, le da libertad al juez para que él resuelva el caso concreto a través de la justicia material. Cuando hablamos de la institución desconocida, el efecto de aplicarla radica en el rechazo al derecho extranjero. En cuanto a las instituciones que no están incluidas en el derecho internacional privado, pues están la controversia, están el fraude a la ley y otras. Ahora, cuando hablamos de la evolución del derecho internacional privado, pues aparece cuando se presentan problemas de personalidad y de territorialidad en las leyes. Así podemos ver que los griegos, pues ya ellos celebraban convenios entre sí de manera de determinar los jueces competentes que resolvieran los litigios entre los ciudadanos de diferentes ciudades. También se consideraba al ius gentium como antecedente del derecho internacional privado. En la evolución del derecho internacional privado, pues tuvieron que ver muchas escuelas, ¿no? Entre ellas están los glosadores, que fueron los juristas que se encargaban de glosar el corpus iuris civilis, o sea, ellos podían estudiar la ley, englosarla en el sentido de que le podían añadir, le podían incorporar argumentos, ¿no?, que sirvieran o que complementaran esas leyes. Se constituye también allí el sistema de la personalidad. Se encuentran también los estatutarios. Estos pues buscaban solución a los problemas entre la aplicación del derecho romano y los estatutos o costumbres legales. También allí se manifestaron los glosadores, que ellos trataban de resolver los conflictos entre los dos estatutos, o sea, entre el de la territorialidad y entre el de la personalidad. También allá se establecieron varias escuelas estatutarias, entre ellas están la escuela francesa del siglo XVI, que ella se fundamentaba en la territorialidad del derecho y de sus costumbres. Y la escuela francesa del siglo XVIII, que ellos sostuvieron el principio de la personalidad de los estatutos, en contradicción a la de la territorialidad de la escuela francesa del siglo XVI. Igualmente se manifestó la escuela flamenco-holandesa, muy arraigada propensión también a la territorialidad de la ley. De igual manera, la escuela alemana, pues allí el derecho para ellos no es una regla de cortesía, sino más bien una obligación. También se manifestó la escuela norteamericana, donde se caracterizaba por el territorialismo de las leyes y por la aplicación de las disposiciones extranjeras. Ahora,